Arizona Diamondbacks vs Baltimore Orioles, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Diamondbacks en Orioles, Zach Gallen iniciará para Arizona. Gallen tiene 7 aperturas en la campaña actual con una efectividad de 2.84 y whip de 1.13. El lanzador derecho está ponchando al 26.5% con un 7.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 41.6% con 0.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Dean Kremer iniciará para Baltimore. Kremer en 7 aperturas tiene una efectividad de 3.57 con whip de 0.97. El derecho poncha al 23.1% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 44.6% con 1.79 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.70 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Arizona batea 192 en sus 7 juegos interligas. El bullpen de Baltimore en sus 20 juegos en casa tiene una efectividad de 3.39. El récord del equipo detrás de Kremer es de 16-5 cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 para un retorno de más 11.9 unidades. Los Diamondbacks tienen un récord de 12-27 enfrentando a un equipo de la Liga Americana que permite 4.4 carreras por juego o menos en las últimas 2 temporadas. Apuesta por Baltimore menos 122. Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Cubs en Pirates, Jameson Taillon iniciará para Chicago. Taillon tiene 4 aperturas en el año con una efectividad de 1.13 y whip de 0.88. El veterano poncha al 17% con un 5.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 45.8% con 0.75 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 3.51 sugiere un aumento en la efectividad basado en la forma. Bailey Falter iniciará para Pittsburgh. Falter tiene 7 aperturas con una efectividad de 4.34 y whip de 1.02. El zurdo poncha al 17.6% con un 6.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 33.3% con 1.69 jonrones permitidos por 9 entradas. Pittsburgh batea 209 contra los 26 abridores derechos que han enfrentado perdiendo 17 de esos juegos. Los Cubs contra abridores zurdos batean 267 y anotan 6.2 carreras por juego. Apuesta por Chicago menos 110. Cleveland Guardians vs Chicago White Sox, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Guardians en White Sox, Logan Allen iniciará para Cleveland. Allen en 8 aperturas tiene una efectividad en 2024 de 6.41 y whip de 1.55. El zurdo poncha al 18.9% con un 8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 43.7% con 2.06 jonrones permitidos por 9 entradas. Michael Soroka iniciará para Chicago. Soroka tiene 8 aperturas con una efectividad de 6.34 y whip de 1.59. El derecho poncha solo al 11.6% con un 13.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 48% con 1.88 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de Cleveland en sus 21 juegos como visitante tiene una efectividad de 2.90. Los White Sox batean 179 contra abridores zurdos y anotan 2.5 carreras por juego. Están anotando 2.9 carreras por juego en sus 15 juegos de día. La ofensiva de los Guardians está bateando 215 en sus últimos 7 juegos. Los Guardians tienen un récord de 42-19 para el under contra la división en las últimas 2 temporadas. Los White Sox tienen un récord de 27-15 para el under en juegos de día en casa en las últimas 2 temporadas. Apuesta por el under 9 entre Cleveland y Chicago. Houston Astros vs Detroit Tigers, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Astros en Tigers, Justin Verlander iniciará para Houston. Verlander tiene 4 aperturas en la temporada 2024 con una efectividad de 4.43 y whip de 1.39. El veterano poncha al 16% con un 10.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 26.5% con 2.01 jonrones permitidos por 9 entradas. Jack Flaherty iniciará para Detroit. Flaherty en 7 aperturas tiene una efectividad de 3.86 y whip de 1.05.
El derecho tiene una tasa de ponches élite del 32.9% con un 3.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 43.3% con 1.29 jonrones permitidos por 9 entradas. Detroit batea 219 contra abridores derechos, perdiendo 17 de los 30 enfrentamientos contra ellos. Houston batea 252 contra abridores derechos. Los Astros tienen un récord de 37-21 como visitantes cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 en las últimas 2 temporadas. Apuesta por Houston menos 117. Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Twins en Blue Jays, Bailey Over iniciará para Minnesota. Over tiene 7 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.42 y whip de 1.01. El lanzador derecho poncha al 24.3% con un 5.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 31% con 1.23 jonrones permitidos por 9 entradas. Alek Manoah iniciará para Toronto. Manoah en su debut en 2024 permitió 6 carreras limpias, 4 bases por bolas y 6 ponches en 4 entradas en Washington. Comenzó 19 juegos el año pasado con una efectividad de 5.87 y whip de 1.74. El derecho ponchó al 25% con un 16.7% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 38.5% con 4.50 jonrones permitidos por 9 entradas. El bullpen de los Blue Jays en casa tiene una efectividad de 6.21 en sus 16 juegos, pasando del límite en 10 de 15. Minnesota está anotando 5.3 carreras por juego como visitante. Los Twins tienen un récord de 16-6 para el over cuando enfrentan a un equipo con una efectividad de bullpen de 4.70 o más en las últimas 2 temporadas. También tienen un récord de 29-15 para el over cuando enfrentan a equipos superados por 1 o más carreras por juego en las últimas 2 temporadas. Apuesta por el over 8.5 entre Minnesota y Toronto. New York Yankees vs Tampa Bay Rays, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Yankees en Rays, Luis Gil iniciará para Nueva York. Gil tiene 7 aperturas en la campaña actual con una efectividad de 2.92 y whip de 1.14. El lanzador derecho poncha al 29.4% con un 15.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 36.6% con 0.73 jonrones permitidos por 9 entradas. Tyler Alexander iniciará para Tampa Bay. Alexander tiene 7 apariciones con una efectividad de 4.96 y whip de 1.38. El zurdo poncha al 20.8% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 30.7% con 1.65 jonrones permitidos por 9 entradas. Nueva York batea 234 contra abridores zurdos y anota 3.5 carreras por juego en sus 11 juegos contra ellos. Tampa Bay ha experimentado un aumento en el bateo y la producción de carreras en los últimos 7 juegos. Apuesta por Tampa Bay más 1.17. Philadelphia Phillies vs Miami Marlins, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Phillies en Marlins, Zach Wheeler iniciará para Filadelfia. Wheeler tiene 8 aperturas en la temporada con una efectividad de 1.64 y whip de 0.89. El lanzador derecho tiene una tasa de ponches élite del 32.1% con un 6.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 46.6% con 0.55 jonrones permitidos por 9 entradas. Braxton Garrett iniciará para Miami. Garrett hará su debut en 2024 después de una lesión en el hombro. Tuvo 31 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.66 y whip de 1.15. El zurdo ponchó al 23.7% con un 4.4% de bases por bolas. Los rodados se situaron en un 49.1% con 1.13 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Phillies están anotando 4.1 carreras por juego contra abridores zurdos. Su bullpen ha tenido un buen rendimiento en la carretera. El equipo detrás de Garrett tiene un récord de 9-1 para el under cuando la línea está en más 1.50 o más en las últimas 3 temporadas. Apuesta por el under 7 entre Filadelfia y Miami. St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Cardinals en Brewers, Miles Mikolas iniciará para St. Louis. Mikolas en 8 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 6.43 y whip de 1.48.
El veterano poncha al 17.2% con un 3.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 38.8% con 1.16 jonrones permitidos por 9 entradas. Bryce Wilson iniciará para Milwaukee. Wilson tiene 10 apariciones con una efectividad de 2.40 y whip de 0.93. El derecho ha visto aumentar sus ponches al 23.5% con un 8.7% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 39.5% con 1.20 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.27 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. St. Louis está 0-6 en la división promediando 2 carreras por juego y bateando 173. Milwaukee batea 267 y anota 5.5 carreras por juego contra abridores derechos donde han ganado 20 de 32. Apuesta por Milwaukee menos 143. Texas Rangers vs Colorado Rockies, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Rangers en Rockies, José Ureña iniciará para Texas. Ureña ha aparecido en 11 juegos en la campaña con una efectividad de 3.86 y whip de 1.29. El derecho poncha al 16.5% con un 10.1% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 48.7% con 0.70 jonrones permitidos por 9 entradas. Dakota Hudson iniciará para Colorado. Hudson tiene 7 aperturas con una efectividad de 6.35 y whip de 1.79. El derecho poncha solo al 12.4% con un 13.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 58.6% con 0.79 jonrones permitidos por 9 entradas. Los Rangers en sus 21 juegos como visitantes tienen una efectividad de bullpen de 7.05. Ahora son 3 victorias seguidas en casa para los Rockies. Los Rockies tienen ahora un récord de 28-23 en casa enfrentando a un equipo ganador en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 19.2 unidades. Apuesta por Colorado más 1.30. Washington Nationals vs Boston Red Sox, pronóstico de apuestas MLB, 12 de mayo de 2024. Nationals en Red Sox, Mackenzie Gore iniciará para Washington. Gore tiene 7 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.44 y whip de 1.47. El zurdo poncha al 28.2% con un 7.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 35.9% con 0.79 jonrones permitidos por 9 entradas. Brayan Bello iniciará para Boston. Bello tiene 5 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.04 y whip de 1.05. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 23.6% con un 6.4% de bases por bolas. Tasa de rodados del 51.3% con 1.35 jonrones permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.04 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Los Red Sox batean 216 contra los 11 abridores zurdos que han enfrentado. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 5.32. Los Nationals en sus 20 juegos como visitantes tienen una efectividad de 3.33 en el bullpen ganando 12 de esos juegos para un retorno de más 11.9 unidades. Apuesta por Washington más 1.29.